esta parte del aprendizaje social. Ajá. Él decía, tú viendo cómo operan los demás, puedes modificar tus operantes. Y entonces empieza a clavar en el lenguaje. De verdad, lean esta obra, es una maravilla, Pensamiento y lenguaje, porque además sigue bastante vigente. Lev Vygotsky divide el habla en tres diferentes estadios o tres diferentes tipos de habla. El habla social, el habla egocéntrica y el habla interna o el habla privada. Lev Vygotsky ya hacia sus últimos años de vida estuvo también trabajando con muchos niños. Hubo laboratorios infantiles inclusive en los cuales trabajó entendiendo los procesos de aprendizaje de los niños. De ahí la zona proximal, de ahí los conceptos que acabamos de explicar. Él lo que decía o lo que empezó a observar es cuando un niño, niña, niñe empieza a hablar, lo hace siempre en un entorno social. Y ese habla se va reforzando por los resultados que tiene. Si yo digo taza y de repente me acercan la taza, entonces que yo diga taza empieza a tener una función en el entorno que estoy viviendo. Sí, la consecuencia de haber verbalizado taza al acercarme al objeto que yo quería se refuerza, ¿no? Que yo repita. Es más probable que en el futuro yo repita esa palabra, ese sonido para recibirlo, eso. Así es. Y se asocia, ¿no? Y que es lo mismo que escribe Skinner. Sí. ¿No? Skinner en el lenguaje parte de esta naturaleza funcional. Parte de esta naturaleza funcional del lenguaje. Ardilla, como en no, ¿no? ¿Cómo se llama el perro? No. Que va a tener su serie. Creo que no hablan inglés muy bien. Que va a tener su serie en Disney Plus, güey. Yo vi sus cortos, ya están o estuvieron, no sé, o había un corto, o sea, ¿va a tener una serie solo? Va a tener una serie solo él y ves que la voz la hace el Edgar Vivar, creo que se llama, que era ñoño, que era el señor Barriga, y justo vi en un tweet de Edgar Vivar que dijo, voy a volver a hacer Doug en la serie de Disney Plus. Sí, Doug, no sé cómo se pronuncia, pero no, ardilla. Acabo de conocerte y te quiero. Y te quiero. Güey, me mama, güey. Porque aparte los perros, si tuvieran funcionalidad de lenguaje, creo que sí iría por ahí lo que diría. Ir a volar, fan. Pero no tienen funciones superiores, diría Lev Vygotsky. Tristemente. ¿En qué estaba? Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. ¿En qué estaba? En que empezó a trabajar con niños. Del habla. Y entonces él observó que el lenguaje y el decir palabras en los niños primero tiene una función de tener respuestas en el entorno. Después de eso, el habla se muda a el niño utilizando las palabras para regular su propia conducta. Y entonces el niño dice, que es el habla egocéntrica, voy a dibujar, y dibuja. Lo que dice Lev Vygotsky, lo que hipotetiza Lev Vygotsky es, si no hubiera sucedido esa indicación verbal, que todos escuchamos, todos estamos escuchando niño, el niño no habría podido planear el ir a dibujar. Lev Vygotsky hipotetiza que el pensamiento privado es el resultado de la evolución de un habla social. Y entonces dice, primero empieza yo hablando teniendo resultados, ¿no? Un aprendizaje social, que además veo a otros seres humanos que hablan y que tienen resultados. Entonces, por aprendizaje vicario los empiezo a imitar. Él no utilizaba la palabra vicario. Después me doy cuenta que el habla también puede tener repercusiones en mí. Puedo utilizarlo para yo regular mi misma conducta. Y entonces yo puedo decir, voy a dibujar una casa. Importante. Y está también padrísimo porque puedo regular en este momento mi conducta planeando a futuro ante situaciones con las que no estoy en contacto ahorita. Y es que yo empiezo a hacer aquí unos símiles. No sé cómo has avanzado con Rives, pero si hay algún interconductista que guste dejar ahí un buen comentario sobre el desligamiento funcional, que es justamente pues estas propiedades que va adquiriendo el lenguaje en los seres humanos y cómo va avanzando en diferentes etapas. Y es lo único que voy a decir porque me sobrepasa el tema del desligamiento, pero si alguien gusta como dejar su aporte, bienvenido. Pero importante, Lev Vygotsky no lo hipotetiza al chile. Lev Vygotsky empieza a pedirle a los niños que dibujen hablando, o sea, describiendo lo que están dibujando y que dibujen sin hablar. Y se da cuenta de que cuando dibujan hablando hay una riqueza en los dibujos mucho mayor a que cuando dibujan sin hablar. Y entonces se da cuenta, no es nada más que nos estén comunicando a los demás lo que van a hacer. Lo pueden hacer porque están comunicándonos lo que van a hacer. Entonces es la función egocéntrica del habla para regular la propia conducta. Algo así como que si el niño no habla,
se limita, o sea, no piensa tanto. Exactamente. Okay. Si el niño no habla, no piensa tanto, y si no dice lo que está dibujando, entonces no es tan bueno para dibujarlo. Que igual es como esa postura de que realmente el pensamiento es un tipo de habla privada. Exactamente. Y es a lo que llega después. Dice... Con sus matices, pero la idea es esa. Esta habla egocéntrica después se vuelve en un habla interna. Okay. En el que ya no necesita las operantes de hablar, ya no necesita decir, voy a dibujar una casa para poder planear que va a dibujar una casa. Y esa es parte de la evolución del habla y del lenguaje, según Lev Vygotsky. Yeah. ¿Por qué es una maravilla esto? Uno, se nos perdió durante muchísimos años toda esta teoría y toda esta hipotetización de Lev Vygotsky, y la recuperamos ya tarde. De hecho, la recuperamos porque en la década de los 50, Luria y Leontiev, sus alumnos, se dieron a la tarea de recuperarlo. Y después de décadas siguió ese esfuerzo. Pero ¿por qué es tan importante? Justamente porque representa, Lev Vygotsky, la diferenciación entre conductas externas, conductas internas, que después sería un símil importante con toda la teoría del conductismo en su evolución. Okay. Y además nos permite, o bueno, se convirtió en la fase en la base de lo que llamaríamos una psicología constructivista. Y que después se convirtió en la base de parte de la teoría cognitiva. Entonces, hablábamos el episodio pasado de Turing, hablamos este episodio de Lev Vygotsky. Por una parte tienes la parte constructivista del pensamiento y los comportamientos externos, por otra parte tienes la cibernética y la computación, y esas dos fueron los grandes pilares de la teoría cognitiva en psicología. Bien. Entonces, Lev Vygotsky por eso es un super crack. ¿Qué pasó después con Lev Vygotsky? Enfermó de tuberculosis y su hija describe que era un pinche necio para ir a trabajar, güey. Que en el año que murió, los médicos con antelación le habían dicho, güey, ya te tienes que internar tiempo completo, güey, porque estás muy mal. Y Lev Vygotsky decía, pero güey, ¿cuál es la puta función? ¿Cuál es el puto chiste de dejar a los niños sin clase? Voy a ir a dar mis clases y cuando acabe el ciclo me interno con mucho gusto, y no alcanzó a terminar.